Tremendo, ¿no? Pero independientemente de ello, hay un libro de Víctor Andrés Belaúnde, ¿no?, que se llama Peruanidad. Y no confundirlo con Víctor Andrés García Belaúnde, el congresista, ojo, Víctor Andrés Belaúnde, muy anterior, ¿no? Que es justamente tío abuelo de Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? O abuelo, no lo sé, pero alguna familiaridad tiene. Bueno, él justamente en Peruanidad desarrolla una teoría muy interesante, que yo no sé por qué ciertos círculos sociológicos la han descartado y ya no la están desarrollando. ¿Qué decía? Cuando hablamos de del Perú, no podemos hablar de lo español, evidentemente. Tampoco podemos hablar de lo indígena. Estamos hablando del Perú. Y el Perú es eso. Es una contradicción en sí misma muchas veces, y esto ya último es mío, ¿no? Es un crisol de razas. Hay mezclas por todos lados, pero a pesar de todo seguimos discriminándonos. Cuando suena absurdo porque ¿cómo pueden convivir mestizaje y discriminación, no? Es algo que suena muy absurdo y eso ha sido materia de discusión desde hace muchísimos años, ¿no? Ahora bien, nuevamente el tema va por ver qué cosa es lo que nos une antes que lo que nos separa. Y bueno, sí valgan verdades también algunas de las últimas autoridades puneñas, no la última, pero sí de las últimas, como que también ayudaban un poco en ese sentido. Por ejemplo, Hernán Fuentes, quiso independizar lo que vendría a ser Puno. Digamos que eso tampoco ayuda mucho, ¿no? Pero sí hay situaciones ahí que deberíamos tratar nuevamente de ver aquello que finalmente nos está uniendo más que separarnos. Y tenemos muchas cosas como peruanos que nos pueden aglutinar. Ahora bien, ese es un camino largo, lógicamente también. Es un camino que implica nuevamente llegar a lo que hablábamos anteriormente, temas de formación adecuada por parte de los jóvenes. Ahora bien, la mejor barrera, lo mejor que puede ayudar contra lo que vendría a ser la discriminación, necesariamente va por el lado de la formación de las personas. A más se formen, menos discriminación va a haber. Porque finalmente la discriminación, ¿qué cosa es en general? Es el miedo al diferente. Y si finalmente no vemos diferencias y vemos más lo que nos une con ellos, pues entonces esas diferencias ya no se van a dar. Y el combate a la discriminación tampoco tiene que ir por resaltar lo que vendrían a ser dichas diferencias, creando situaciones injustas. Porque ojo, así como existe la discriminación común, también existe la mal llamada discriminación positiva. No sé si ustedes alguna vez hayan oído hablar de ella. Por ejemplo, no se aplica en el Perú. Valgan verdades, no se aplica en el Perú. Pero ¿qué sucede? En Estados Unidos, ¿no?, que hay una serie de políticas de discriminación positiva, resulta que hay cuotas de ingreso a las universidades para minorías negras o minorías latinas, ¿no? ¿Qué significa esto? Si todas las personas que entrasen a la universidad fueran aceptadas sin ninguna discriminación de carácter positivo, todas, por decirlo, entrarían con un mínimo de 1.500 puntos, por decirlo de alguna manera. Pero resulta que el nivel educativo de quienes son latinos o de quienes finalmente son negros muchas veces termina siendo menor. Y estas personas, como tienen cuotas fijas, pueden entrar con un puntaje de 1.300 o 1.200. Cuando puede ser que un blanco dentro de los Estados Unidos no puede entrar y ha tenido un puntaje de 1.400, mayor a los que entraron por el tema de cuotas. Eso es una discriminación positiva porque al fin de cuentas es una discriminación. Genera diferencias, genera desigualdades y genera resentimientos y genera que un tipo como Trump esté en el gobierno. Porque simplemente es una respuesta también a, entre otras cosas, ese tipo de situaciones. ¿Me dejo entender? ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, dentro de lo que vendría a ser el tema del racismo en nuestro país, tal vez va a ser un poco polémico lo que voy a decir, pero tiene mucho que ver también con el estado de ánimo de la persona y su formación. A ver, bueno, primero que nada, vamos al ejemplo. Voy a ponerme yo de ejemplo, sin ánimo de ser ególatra, ni mucho menos, pero me termina siendo mucho más sencillo. Cuando ustedes escucharon que iba a venir un profesor que se llamaba Joseph Zielinski, ¿ustedes imaginaban que iba a venir alguien con este caramelo? Lo más probable es que no, ¿no? Pero vine yo, ok. ¿Cómo creen que a mí me conocían en la universidad? ¿Cuál creen que era mi chapa en la universidad? Era una chapa bien brava, polaco negro. ¿Por qué? Porque mi apellido es de origen polaco y mi color, digamos, no es claro, ¿no? No se me puede decir copo de nieve a mí, definitivamente, ¿no? Podría sonar racista, pero yo me sentía aludido
O sea, mucho tiene que ver también con el estado de ánimo de la persona, cuánto pueda superar este tipo de cuestiones. Si tiene una personalidad lo suficientemente fuerte, esas cosas a uno le resbalan, simplemente, ¿no? Pero si estamos hablando que hay una personalidad débil, más bien uno se termina basando en esto. Nunca me voy a olvidar. Yo durante mucho tiempo, en el año 2006, yo estaba dirigiendo el Instituto Peruano de Economía Social de Mercado. ¿Qué era este instituto? Era el Instituto de Análisis y Formación Política de Unidad Nacional, ¿no? Ok. ¿Qué pasó? Organizamos un seminario para todos los candidatos al Congreso, que eran 120 en esos momentos, ¿no? Organizamos un seminario para ellos y venía gente de todos lados. Nunca me voy a olvidar, vino un nativo de Amazonas, que era un candidato al Congreso, que vino incluso con su indumentaria, ¿no? Típica de Amazonas. Y bueno, en fin, todos eran bienvenidos, lógicamente, ¿no? Todos llegaron, se sentaron, bien, comenzaron las deliberaciones, etcétera, las exposiciones, comienzan las preguntas, ¿no? Resulta que levantaba la mano uno por ahí, levantaba la mano otro por allá, y entonces uno iba distribuyendo pues el micro. En un momento, como ya me quedé sin asistentes, comencé yo a distribuir el micro. Y me acordaba perfectamente de qué personas habían levantado la mano, ¿no? Había levantado la mano 1, 2, y más o menos el quinto era este señor de Amazonas. Ese fue el primer episodio, ¿no? Resulta que ya estábamos por el cuarto y él comenzó a decir, ¿por qué a mí no me dejan hablar? Esto es racismo. Comenzó a vociferar pues dentro del ambiente. Y yo, con la tranquilidad en ese momento y la piel de elefante, no solamente el cuerpo, sino la piel que uno desarrolla para estas cosas, le terminé diciendo, ¿por qué? Porque usted es el quinto y recién vamos en el cuarto, ¿no? Eso no es racismo. Ok, bueno, seguía vociferando. Resulta que cuando estaban sirviendo la comida en un momento, se le ocurrió sentarse en la última mesa y lógicamente a la última mesa se va a llegar al último. Y decía que porque no lo atendían era racismo, ¿no? Entonces, hay que tener también en cuenta muchas veces lo que vendrían a ser estos contextos, ¿no? Y necesariamente el tema va por un tema de educación nuevamente. Hay una cosa que fue muy interesante. Durante el gobierno, no todo fue malo, lógicamente, durante el gobierno de Alberto Fujimori se comenzaron a repartir computadoras a diestra y siniestra, por todos lados. Pero había un pequeño problema. A veces se entregaba computadoras a colegios que no tenían luz, ¿no? ¿Qué sucedió? Un profesor en Apurímac resulta que recibió estas computadoras. Comenzó a ver qué cosa podía hacer. La cuestión es que cuando ya las pude instalar, ya las computadoras eran obsoletas. Eran computadoras 386 cuando en ese momento ya existían las Pentium 1. Entonces, ya eran obsoletas. Sin embargo, podían servir. Resulta que este profesor era un fanático de todo lo que tiene que ver con sistemas, ¿no? Te hubieras llevado muy bien con él. Y la cosa es que desarrolló programas dentro de estas computadoras, en ese colegio, en quechua, relacionados con robótica. Comenzó a desarrollar programas de ese tipo y eso se le enseñaba a los alumnos. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir un alumno que ha hablado, o un niño que ha hablado quechua toda su vida, que resulta que en un programa de computación puede desarrollar programas de computadora que muevan robots en quechua? ¿Eso no le va a subir acaso la autoestima? Lógicamente por ahí va el tema. El tema va por la educación necesaria. Y voy a seguir insistiendo en este punto. Lo peor de todo es que no estoy descubriendo la pólvora con esto, es algo que lo sabemos. ¿Por qué no se aplica? Ahí viene el tema. Y el tema de las minorías justamente tiene que ver también mucho con ello, ¿no? Ok, hace poco mi hermana, por ejemplo, resulta que acaba de llegar de Barcelona porque se fue con una beca también a estudiar allá una maestría, ¿no? Regresó y hablaba de cómo los catalanes se quejan de ser españoles porque ellos dicen que los españoles finalmente los ven a ellos como una especie de chequera porque ellos mantienen gran parte del país. Les comento una cosa, y no se sientan mal por lo que les voy a decir porque es absolutamente objetivo. Más o menos, el 60% de los ingresos tributarios en el Perú se producen en la ciudad de Lima. De ese 60% de ingresos tributarios, únicamente el 25% de esos ingresos tributarios regresan a la ciudad de Lima. En otras palabras, Lima mantiene a muchas ciudades del interior. No creo que se dé en el caso de Tacna porque ustedes finalmente, como lo dije hace un momento, están por encima de la clase media dentro de lo que vendría a ser el Perú. Son uno de los departamentos más ricos. Pero yo no pude evitar, una vez en Huancayo, cuando una chica me dijo, cuando yo pregunté, oye, ¿qué pasa que no hay agua acá permanentemente? Y ella me respondió de mala manera, es que en Lima se la llevan toda nuestra agua, ¿no? Entonces yo le respondí dentro de lo que vendría a ser este tema, oye, con mis impuestos finalmente se mantiene a esta ciudad, ¿ya? Así que no me vengas a decir esas tonterías, etc. Le comencé a decir todo ello, ¿no?
mucho tiene que ver también un poco con ese tema. Ustedes no van a ver ningún limeño que finalmente termine reclamando de por qué ese dinero se termina yendo a otros lugares. Lógicamente es un tema de solidaridad, para eso existe la carga impositiva, ¿no? Para distribuirla de manera mucho más adecuada. Lo mismo le respondí a mi hermana cuando justamente los catalanes mencionaban eso. Pero claro, si recibes más tienes que mantener a otros departamentos o otras regiones que no reciben tanto, es lo lógico, ¿no? Y entonces, a lo que voy en este caso, ya en el caso más del Perú, si estamos hablando de que finalmente criticamos permanentemente a un Estado que es centralista, finalmente ese Estado centralista está manteniendo a otras zonas del Perú que no producen lo que deberían producir. Una de esas zonas, curiosamente, termina siendo Puno también, porque la evasión tributaria en Puno es impresionante. Es impresionante. Si la evasión tributaria en Arequipa es 82%, en Puno, me imagino, debe ser todavía mucho más. Y yo lo sé esto por una experiencia muy sencilla que tuve en Puno. Hace unos 3 años que estuve por allá, fui también por temas de trabajo, pedí una factura. La persona echó a perder 5 facturas, porque no sabía cómo llenarlas. Y cuando vi la factura que me entregó era la número 16. Entonces, no emiten casi facturas, no hay lo que vendría a ser una conciencia también de obligación con respecto a lo que vendría a ser el Estado. Y eso, ok, no niego finalmente de que hay una discriminación en varias zonas del sur con respecto a Puno, pero no justifica tampoco lo que vendría a ser esta situación, ¿no? Entonces, no solamente veamos el tema que nos afecta, sino también cómo nosotros nos estamos proyectando ante este tipo de situaciones. ¿Dónde se prende la luz, perdón? Que ya se está poniendo oscuro. Me dejo entender. Pero el tema de las minorías, volviendo a lo que vendría a ser este punto, es necesario en ese sentido tener un tratamiento lógicamente mucho más justo y más adecuado con respecto a ellas. Pero nosotros en el Perú no tenemos que perder de vista también que si actualmente existe el Perú como crisol de razas y crisol de culturas, se debe justamente a la mezcla que se dieron entre toda la sociedad, en la sociedad entre todas las naciones. Por cierto, otro tema dentro de lo que vendría a ser el tema de discriminación positiva que en lo personal me ha dado mucha pena. La Universidad de Lima, que es donde yo enseño, también está afiliada a Beca 18. Es decir, recibimos a muchachos que, no sé si ustedes también aquí en la Universidad de Tacna, recibimos a muchachos que destacan en colegios estatales y el Estado les paga la carrera en universidades privadas, o incluso universidades públicas también, ¿no? Yo ya he tenido 2 alumnos de Beca 18, ¿no? Dentro de los cursos que enseño. Y lamentablemente su nivel es muy bajo. Es muy bajo. Y yo creo que finalmente una acción de este tipo termina siendo más perjudicial que beneficiosa. Me explico. Un muchacho, le dices, ahora vas a comenzar a estudiar en la Universidad del Pacífico, en Lima, ¿no? A un muchacho que viene de una zona muy pobre, ¿no? Claro, porque ha salido con buenas notas en su colegio, etcétera, ¿no? Ok, se va pues entonces allá. Como no rinde en la universidad, y las universidades privadas, como ustedes lo saben con su universidad, son muy estrictas en ese sentido, a lo mucho puedes repetir un curso 3 veces y te vas, ¿no? Y en la Pacífico son 2 veces, ¿no? La mayoría de estos muchachos terminan dejando la carrera en el 6º o en el mejor de los casos 7º ciclo. ¿Ustedes creen que eso no genera frustración en la persona? Y en un muchacho que todavía se encuentra en formación. Yo no niego que la intención de Beca 18 no haya sido buena. Es buena, es más, todavía se sigue aplicando Beca 18. Pero las universidades que aceptamos a gente de Beca 18, estamos invirtiendo dinero de la misma universidad para darles un nivelamiento a lo que vendrían a hacer estos muchachos, ¿no? Entonces, un tema, y eso lógicamente cuando estamos hablando de universitarios, los universitarios ya entienden este tipo de situaciones, pero los chicos de Beca 18, por ejemplo en la Universidad de Lima, siempre procuran no decir que son de Beca 18, porque temen ser discriminados. Y cuando los ves a los muchachos te das cuenta que son de Beca 18, no es difícil darse cuenta de eso. La gente los integra de todos modos, pero esto puede generar una situación realmente complicada. Y eso, por ejemplo, también es una situación conflictiva, ¿no? Una buena intención que en realidad, antes que solucionar un problema, lo termina agravando. Pero esto que nos dice, no está mal que se financie estos muchachos. Lo que está mal es pretender de que puedan tener un nivel que tiene el de una persona que, por ejemplo, viene de uno de los mejores colegios de Tacna y se va a poder desenvolver bien en una universidad, y un muchacho que viene de un colegio, como dije hace un momento, con un profesor multigrado, ¿no? Entonces, ahí hay diferencias que sí se tienen que atacar de todos modos. Y eso finalmente también se encuentra dentro de lo que vendría a ser una idea de integrar a minorías, pero que finalmente está siendo mal enfocada. ¿Por medio de qué? Discriminación positiva nuevamente. Pero ahí no es que la solución sea simplemente eliminar Beca 18,
Lo que se tiene que hacer es darles un curso de nivelación, lógicamente, a estos chicos. Eso es lo que se tiene que hacer. Y si el curso de nivelación demora 1, 2 o 3 años, pues que demore 1, 2 o 3 años. Pero hay que darles esas condiciones, porque si han rendido en un ambiente como ese, ¿por qué no podrían rendir en otro si es que tienen las herramientas adecuadas? Nuevamente, poner a la persona en el centro, ¿no? Se trata nuevamente de eso. ¿Me dejo entender? En realidad este tema da para mucho más, ¿no? Pero mi avión sale a las 7 de la noche, ya, así que permítanme ir un poquito más rápido, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de autoridad política es necesario que toda la sociedad cuente con un dirigente que guíe y encamine de manera adecuada. Este tema en realidad ya lo hemos discutido justamente. La autoridad soberana siempre recae en el pueblo y este transmite dicha soberanía al gobernante de turno. Ese es el concepto básico de democracia. ¿Quién es el soberano en la democracia? El pueblo. El pueblo es el soberano. Pero el soberano justamente tiene que ser consciente de ese poder y administrarlo de manera adecuada. Para ello, ¿qué necesitamos? Formación ciudadana, lógicamente. Debe promover, respetar y reconocer los valores morales, humanos y morales innatos del ser humano. Si efectivamente queremos que la sociedad se desarrolle de manera adecuada, necesariamente tenemos que hablar que tenemos que respetar la condición humana, ¿no? Hay, miren, cosas contradictorias que se dan en algunos países, ¿no? Es evidente, ya todos ustedes han oído hablar del invierno demográfico en Europa, ¿no? ¿Saben qué es el invierno demográfico? Cuando ya la proporción de niños que nacen no están reemplazando de manera adecuada a los adultos que van muriendo, ¿no? O que dejan de trabajar. El invierno demográfico en gran medida ¿a qué se debe? Es curioso, pero todos estos países que están en situación de invierno demográfico en estos momentos tienen una cosa en común. Promueven políticas antivida antes que políticas pro vida. Y curiosamente, países que están dentro de esa situación, políticas antivida, el aborto, por ejemplo, ¿no? Y países más bien que están promoviendo políticas pro vida, como Hungría, están comenzando a salir lentamente de lo que vendría a ser el invierno demográfico. Lo mismo sucede con Polonia en ese sentido. Cuando hablamos de respetar valores morales humanos e innatos al ser humano, justamente estamos hablando de respetar aquellos valores que finalmente permiten que nuestra sociedad siga subsistiendo. Esa situación en Europa, por ejemplo, si continúa, chicos, o señores, o profesores, o amigos simplemente, ¿qué cosa va a generar? Va a generar una situación que de aquí en un mediano plazo, esos países más bien comiencen a empobrecerse. No porque no haya riqueza suficiente, sino porque simplemente cada vez menos gente va a trabajar. A ayudar a los viejitos. Ajá, solamente se van a dedicar a cuidar viejitos. Entonces, ahí hay un peligro que también al cual nosotros espero nunca terminemos llegando. Para no llegar a ello, simplemente promover lo que vendrían a ser valores humanos natos e innatos. Y por último, las leyes para evitar conflictos deben estar basadas justamente en la justicia. Este tema ha sido recurrente a lo largo de toda la exposición. Bueno, ¿cuál es la respuesta justamente que da la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, para lo que vendría a ser la administración adecuada de conflictos? La cooperación. La cooperación como respuesta más adecuada y la herramienta más fuerte para el control de los conflictos. ¿Por qué? Cuando hablamos de cooperación estamos hablando de que finalmente nos preocupamos los unos por los otros dentro de lo que vendría a ser la sociedad. Eso finalmente va a llevar a una armonía, necesariamente va a llevar a una armonía dentro de la sociedad. ¿Por qué? Entra a tallar en este caso lo que vendría a ser aquel impulso que finalmente nos lleva a solucionar nosotros mismos nuestros problemas. La aplicación práctica del famoso principio de subsidiariedad. ¿Por qué en este caso cobra gran importancia? Porque finalmente cuando estamos hablando de que existe cooperación, no significa que nosotros como sociedad estamos esperando que el Estado dé una respuesta a nuestros problemas, sino que nosotros mismos la estamos buscando. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, con esto terminamos el tema de política. Hacemos un pequeño break de 10 minutos, no sé si esté bien, de pasada que me refresco la garganta. Y terminamos ya con un tema que es muy ligero, que no nos va a tomar más de media hora, que es el tema de la negociación. Es un tema únicamente de fundamentos de negociaciones. ¿Qué vendría a ser este tema? ¿Por qué es tan importante? Si hemos estado hablando de conflictos, si hemos estado hablando del porqué del conflicto, si hemos estado analizando el conflicto, no obstante, es otro el curso que va a ver el tema de prevención y resolución de conflictos. Bien puedo yo darles algunos fundamentos del tema de negociaciones que es muy importante en ese sentido. Y en ese sentido, cuando hablamos de fundamentos de negociaciones, ¿qué cosas? Esto va a ser muy corto porque no le quiero lógicamente quitar el tema al otro docente. Esto
tiene en cuenta algunas cuestiones que tenemos que desarrollar. Cuando hablamos de negociación, ya hemos visto que lo que vendrían a ser los conflictos se encuentran presentes, son inherentes a nuestra condición de seres humanos, siempre van a estar ahí presentes, permanentemente. Pero la negociación es justamente la forma más adecuada de resolver los conflictos. El desarrollar una negociación siempre termina siendo la salida más práctica para ello. ¿Por qué? Una negociación bien enfocada nos puede llevar hacia una situación en la cual ambas partes terminen ganando. Mal enfocada, ambas partes terminan perdiendo. Ok, y en ese sentido, justamente cuando hablo de ambas partes terminan perdiendo, normalmente se da cuando caemos en este problema, en esta situación que es mucho más común de la que uno piensa. Lo común en toda negociación, en casi toda negociación, acá me confundí, pero es lo común en casi toda negociación, es negociar en base a posiciones. Pero hay un problema cuando negociamos en base a posiciones. Acá justamente pongo que las posiciones sí casi siempre son antagónicas. Y el ejemplo clásico es el regateo. ¿Quién de ustedes no ha regateado? ¿Quién de nosotros no ha regateado? Digamos, ¿tú nunca has regateado? No, sí. Ok, ¿no? Pero el regateo es la clásica forma de negociación que tenemos, ¿no? Por ejemplo, estamos desesperados por llegar a un lugar, paramos un taxi. En Lima, por ejemplo, les digo, en Lima pueden haber taxis que cuesten 30, 40 soles sin ningún problema por tema de distancias y tráfico, ¿no? Maestro, que voy a tal sitio, ¿cuánto me paga? ¿Cuánto? 20 soles. Y yo pienso dentro de mí, ¿no? Es mucho. 20 soles es demasiado. A lo mucho le debería pagar 10, pero si le digo 10, no va a parar, no voy a poder ir, así que vamos a bajárselo. No, pues, 16. Estoy cediendo 6 soles. ¿El taxista qué va a hacer? Va a pensar, a mí me corresponde 20 por esto, pero bueno, para no perder la carrera, le acepto los 16. Yo he perdido 6 y el taxista ha perdido 4. Ambos hemos perdido. Ese es un clásico ejemplo de negociación por medio de lo que vendría a ser una posición. Otra negociación por posición, y acá miren, una solución que viene de otra persona. Digamos, 2 niños, ¿no? 2 niños, una naranja, y ambos niños quieren la naranja. Resulta que se pelean por la naranja, clásica de los niños. ¿Qué va a pasar acá? Viene la madre siempre tan sabia. ¿Qué cosa va a hacer? Agarra un cuchillo, y no se lo va a clavar a sus hijos, lógicamente, ¿no? Corta la naranja, le da una mitad a uno y le da la otra mitad al otro, ¿no? ¿Qué creen con esa solución? ¿Solución salomónica? En realidad no. ¿Qué debió haber hecho la mamá? La pregunta básica, ¿para qué quieres la naranja? ¿Qué pasa? Resulta que un niño quiere hacerse un jugo, exprime la naranja y bota la cáscara. El otro comienza a rayar la cáscara y bota la pulpa, porque quería la cáscara para hacer una torta. Información. Si es que finalmente se hubieran informado bien ahí la mamá sobre lo que querían efectivamente esos niños, ¿qué hubiera pasado? Raya tú primero la naranja y tú después te quedas con lo que vendría a ser la pulpa. Y los dos salían ganando. Pero no se dio eso en este caso. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar preliminarmente? Cuando desarrollamos una negociación sobre base a posiciones, esta negociación es en esencia ineficiente, no cubre un criterio básico de negociación. ¿Por qué? Una negociación por posiciones se cierra en la posición, no se informa sobre las necesidades de la otra parte, no trata de exponer de manera adecuada lo que vendrían a ser tus capacidades. Por eso es que normalmente el negociador siempre tiene que ser una persona tercera, ajena, un conciliador, por ejemplo, ¿no? Porque va a tener una posición más objetiva desde afuera de qué es finalmente lo que se da en esta situación. ¿Alguna pregunta de momento? Ok, bien, entonces, ¿cuáles son los acuerdos básicos o las situaciones básicas, los criterios básicos que tiene que seguir una negociación para que esta finalmente sea efectiva? ¿Qué cosa tenemos que seguir en ese sentido? Primero que nada, el acuerdo al que se llegue tiene que ser sensato. ¿Qué significa ser sensato? Legítimo, duradero y equitativo. Legítimo, las dos partes tienen que estar de acuerdo con él. Duradero, si las dos partes están de acuerdo con ese acuerdo, entonces ¿qué sucede? Ese acuerdo va a durar. Y equitativo, ¿cómo es que vamos a perdurar que es legítimo y que finalmente termina siendo duradero? Siempre y cuando sea equitativo, es decir, justo.
Equidad es sinónimo de justicia, por cierto, para que lo tengan en consideración. Ok, entonces, ese es un punto básico para que justamente una negociación sea exitosa. Eficiencia del acuerdo final, es decir, satisfacer a ambas partes, justamente equitativo, y por último mejorar, o por lo menos no deteriorar, lo que vendría a ser la relación entre las partes. ¿Qué pasa si hacemos una negociación y una de las partes como que se va con un sinsabor amargo? Esa parte tarde o temprano va a tratar de volver a meter un golpe, porque no ha salido satisfecha de lo que vendría a ser esta negociación. La peor forma, señores, de solucionar un conflicto, de resolver un conflicto, de buscar resolver un conflicto, justamente es quitándole prerrogativas o quitándole condiciones a ambas partes. Al final ninguna va a estar satisfecha y eso más bien después puede agravar más todavía lo que vendría a ser el conflicto. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Ok, muy bien. Cuando hablamos entonces de posiciones, ¿cuál es el gran problema de las posiciones? Cuando nos centramos en ellas no satisfacemos intereses ni preocupaciones legítimas de las partes. Muchas veces satisfacemos caprichos. El lamentable ejemplo que hemos tenido justamente en los últimos días, la huelga magisterial. Dense cuenta, ¿eh? Cuando se sentaron los congresistas con los huelguistas, ahí, en ese momento, si es que Castillo hubiese utilizado bien lo que vendría a ser una estrategia de negociación, hubiera salido realmente como una persona fuera de serie. Realmente hubiera salido bien. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Los congresistas se dieron en una serie de aspectos que eran objetivamente lógicos y claros. Claro, por supuesto, ok, hay presupuesto para subir más el sueldo, para adelantar el incremento de salario, ok. El tema de la deuda social, sí es un tema de justicia, hay dinero para hacerlo, ok, se hace, no hay problema, etc. Se estaban dando todas esas concesiones por papel. Ok, ¿el acuerdo ya está listo? Sí, el acuerdo ya está listo, ok. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, están de acuerdo. ¿Lo firman? No, hay otra cosa más que queremos, que se eliminen las evaluaciones docentes. ¿Eso ya es negociar sobre la base de una posición? ¿Y qué pasó? ¿Se firmó el acuerdo? Dense cuenta ahí de una cosa, el gran error, y esto es común en los radicales. Son muy buenos generando protestas, pero pésimos cerrando una negociación. Siempre suele suceder, ¿por qué? Porque siempre se terminan basando en una posición. Su posición era cerrarse en lo que vendría a ser el eliminar el tema de las evaluaciones. Pero objetivamente hablando, eliminar las evaluaciones ¿es algo lógico? ¿Es algo adecuado? ¿Es algo racional? Miren, yo les digo una cosa. Yo como profesor en la Universidad de Lima permanentemente soy evaluado por la universidad. No solamente por la universidad, sino por los alumnos. Y si durante 2 años seguidos tengo evaluaciones menores a 15, tengo que salir de la universidad. 15. O sea, ni siquiera 11, ni siquiera 12, 15. Entonces, bien, ¿por qué finalmente otras personas no van a estar sujetas a lo que vendría a ser una evaluación? Entonces, obviamente, y encima si se van a dedicar a algo tan delicado como es la formación de futuros ciudadanos, con mayor razón tienen que pasar por una evaluación. Ahí estaba el gran problema de esta negociación. Se basó en lo que eran posiciones. Y cuando uno se basa en posiciones, fracasa. O si no, o si logra la negociación, finalmente no logra todo aquello que finalmente se había planteado y de una u otra forma va a sentir un sinsabor de pérdida. ¿Me dejo entender de momento? He ahí el gran problema de la negociación sobre la base de posiciones. ¿Por qué? Porque supone sostener de una manera terca y de carácter extremo una situación determinada. ¿Qué pasó después con la huelga magisterial? Continuó, pero no se deslegitimó. La gente que en un primer momento había tenido simpatía porque consideraba legítimos dichos reclamos, comenzó a decir, no, esto ya es un capricho, esto ya es un tema político y mucho más, cuando Castillo en una protesta le dijeron tírate y el otro simuló que se desmayaba, ¿no? Entonces, ahí vemos un serio problema y cómo finalmente las partes en negociación no se encontraban en capacidad para hacer ello. En esos casos, simplemente ya se cerró también el Estado en lo que vendría a ser su posición, lo cual le terminó finalmente resultando por una razón muy sencilla. Su posición de dominio era mucho mayor. Y esa es otra cuestión que tiene que tener en cuenta un negociador. Si está logrando muchas cuestiones dentro de una situación determinada, cuando la otra parte tiene una posición de dominio mejor, pues en ese momento hay que cerrar inmediatamente la negociación. Les cuento un caso de responsabilidad civil que justamente yo tuve hace algunos años, que son los casos dentro del derecho que más me gustan, por cierto. Una persona había sufrido un accidente de tránsito consecuencia justamente de un auto que se cruzó.
La combi venía, el auto se cruza, la combi choca, esta persona iba en el asiento de adelante, esta persona terminó con heridas importantes en sus piernas, ¿no? Importantes, no graves, pero sí importantes. Bueno, ok. Ese auto que generó el siniestro estaba asegurado. Y estaba asegurado, y no solamente que estaba asegurado, sino que era uno de los principales clientes de esta compañía de seguros. ¿Qué sucedió entonces acá? Bien, a la compañía de seguros se le dijo, mira, esto le ha generado estas pérdidas a esta persona, acá está certificado lo que vendría a ser el tema de pérdidas, y adicionalmente, lo que vendría a ser su recuperación, etcétera, le va a suponer tantos ingresos. Tiene tantos gastos que no va a poder realizar y que no va a poder cubrir durante todo este tiempo, porque simplemente no va a poder trabajar, era una persona independiente. Ok. ¿Cuánto fue lo que propuso? De acuerdo a esto, ustedes propongan cuánto vendría a ser lo que nos van a dar. ¿Y qué creen que dijo la compañía? Te vamos a dar 3.200 soles. Eso no cubría siquiera el sueldo de un mes de esta persona. Y tenía que estar por lo menos 80 días sin trabajar. Adicionalmente de otros gastos que tenía que incurrir y de negocios que había perdido esta persona a consecuencia de ello, ¿no? Bueno, ok. Entonces comenzamos a negociar más. Comenzamos a aplicar lo que vendría a ser una cuestión ya más relacionada con el tema, con el tema objetivo. Tengan en cuenta todo lo que ha perdido. Hay que considerar también lo que la ley dice respecto a esos temas, ¿no? A pesar de que el Código Civil peruano admite la figura del daño moral, casi ningún juez aplica lo que vendría a ser el tema del daño moral porque es sumamente subjetivo, muy subjetivo. Entonces, la negociación comenzó a ir por ese lado. La compañía de seguros en un momento llegó a aumentar lo que vendría a ser su propuesta y llegó a aumentarla en algún momento, consecuencia de una negociación adecuada, hasta en 70.000 soles. Cuando aumentaron hasta 70.000 soles después de varios meses de negociar, cuando aumentaron hasta 70.000 soles la negociación, ya en ese momento, ¿qué cosa propuse? Lleguemos hasta acá porque más allá de esto ya no vamos a llegar. Si no, la compañía de seguros tiene toda la posición de dominio para ganar. En este momento tenemos que cerrar. La persona ya se le habían... La clásica, ya los ojos se le comienzan a correr como dólares, ¿no? Pensaba que le podía sacar más plata a la compañía, pero no. Ese ya era el punto de inflexión. Yo le dije, acá no cerramos. Le hice razonar en ese sentido y efectivamente no cerramos. Esta persona salió satisfecha y la compañía de seguros también. ¿Por qué? Porque el acuerdo que se firmó, en el cual esta persona se daba por total y absolutamente satisfecha, ya cerraba cualquier posibilidad de proceso judicial posterior. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí viene justamente un tema de negociación. No se tiene que mantener una idea terca. Esta persona quería sacar, le habían dicho que la cobertura de responsabilidad civil que tenía este vehículo era de $150.000 y quería sacar $150.000. Imposible, pues, imposible, ¿no? No ir, y aparte, tampoco el daño que le habían generado no llegaba a lo que vendría a ser esa cuantía, porque, valgan verdad, desde los 80 días de descanso que le decretaron, en 30 días ya estaba caminando sin mayores problemas esta persona. Seguía en terapia, pero ya estaba caminando sin mayores problemas. Me dejo entender entonces el carácter racional que tiene que tener también toda negociación. La otra parte también tiene que percibir que finalmente está ganando. Entonces, cuando se da una idea de manera terca y de carácter extremo, termina afectando este tema. Pone en peligro lo que vendría a ser una negociación, o una relación incluso, y lo peor de todo, vuelve la negociación en un campo de batalla. Y el desenlace no va a satisfacer a por lo menos una de las partes. Puede que no satisfaga incluso las dos, pero no va a satisfacer a una de las partes. ¿Me dejo entender de momento? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Ok. Entonces, el gran problema de las posiciones es que en ellas prima la voluntad de la persona antes que la razón. Y si negociamos sobre la base de la voluntad de la persona, la voluntad del ser humano es infinita. Entonces, hay un problema ahí. La otra parte simplemente no va a aceptar ese tipo de situaciones. Y lo peor de todo, cuando la negociación comienza a irse al plano personal. Imagínense si en esta negociación hubiese comenzado a decir esta persona a la compañía de seguros que ustedes son unos rateros. O sea, ya entramos en la famosa falacia ad hominem, ¿no? Lo que vendría a ser el tema de la descalificación personal para tratar de justificar lo que vendría a ser una situación. Y eso es lo peor que se puede hacer en una negociación. Eso cierra completamente una negociación, incluso en nuestras relaciones personales. Eso también lo podemos ver. La solución, ahora bien, tampoco es que vaya porque la persona sea más amable. A más partes y a más partes en conversación, perdón, primero este tema, a más partes en conversación, lógicamente más complejo e improbable se termina siendo el acuerdo final. ¿Por qué creen que se le tenía tanto miedo a la negociación entre el gobierno y las diversas sedes regionales del SUTE? Era absurdo negociar de esa forma, no se iba a llegar nunca a un acuerdo.
Problema también de la atomización y la desinstitucionalización en nuestro país. Pero ese es otro tema. Entonces, vemos ahí cómo una serie de cuestiones nos llevan hacia lo que vendría a ser el tema de la negociación y una negociación más adecuada. ¿Me dejo entender? Pero ahora bien, como lo dije ya hace un momento, la solución va por ser más amable al momento de negociar. O sea, en vez de decirle, tú eres un ratero, decirle, ya pues oye, ayúdame un poco con este tema, dame un poquito más. Ya ok, te doy un poquito más, pero dame razones para darte un poco más. Ya pues un poquito más, yo quiero un poco más. Uno puede estar siendo amable en ese momento, puede estar incluso cediendo a lo que vendrían a ser presiones, pero eso no significa que estén llegando a un acuerdo adecuado. Puede ser que incluso ambas partes terminen siendo amables dentro de una negociación, pero ¿qué significa que ambas partes sean amables? Que ambas partes van a dar concesiones permanentemente. Y al final, si das tantas concesiones, al final no sacaste absolutamente nada. Y al final se terminó perdiendo dentro de lo que vendría a ser una negociación. Entonces, esto del realizar una serie de concesiones, ¿qué genera? Pérdida en ambas partes. Finalmente termina generando que una negociación termine cayendo en un fracaso, o sea, un fracaso. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de todo lo que no se tiene que hacer en una negociación. ¿Y en qué palabras se resume lo que no se debe hacer en una negociación? Posiciones. Si negociamos sobre la base de lo que vendrían a ser posiciones, pues entonces entramos perdidos de arranque. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Cuál es la solución? Negociar sobre principios o negociar sobre intereses. Tiene lo que vendría a ser cualquiera de estas aristas. Cualquiera de estas palabras puede ser utilizada. Esta es la alternativa clásica para la resolución de una negociación sobre posiciones. Y miren, hay un ejemplo histórico sobre este tipo de negociaciones que fue sumamente efectivo y que se suele utilizar y que se suele estudiar en escuelas de negociación. Bien, la guerra de Yom Kippur. ¿Saben a qué guerra me refiero? Judía. Exacto, la guerra de Israel contra todos sus vecinos árabes, ¿no? Bien, ¿por qué se dio esta guerra? ¿Cómo se inició esta guerra? Resulta que Egipto entra en lo que vendría a ser la zona del Canal de Suez, que estaba ya controlada en ese momento por Israel, para recuperar la península del Sinaí, que se había expropiado justamente Israel en la anterior guerra, que fue la guerra de los 6 días. Trataron de recuperar lo que vendría a ser dicho territorio. Ok, comenzó la guerra, etcétera. Llegó a un punto muerto lo que vendría a ser este conflicto, ¿y qué pasó? Comenzaron las negociaciones. ¿Qué pasó en las negociaciones? El negociador, valga en verdad, fue una persona sumamente hábil. El negociador siempre tiene que ser un tercero de preferencia. Siempre tiene que haber un mediador. Siempre. ¿Qué cosa comenzó a hacer el mediador? Comenzó a investigar, a informarse sobre el por qué Israel había llegado hasta ese punto y obviamente por qué Egipto quería recuperar todo ello, incluso por medio de la guerra y no por medio de lo que vendría a ser un acuerdo pacífico. ¿Qué sucedió? Resulta que en la negociación el negociador se da cuenta de una cosa. Si Israel había llegado hasta ese punto, la península del Sinaí, más o menos se ubican en geografía la península del Sinaí, Moisés, etcétera, toda la historia relacionada con el Éxodo. Ya. La península del Sinaí, si habían tomado la península del Sinaí los israelíes, ¿era por qué? Porque querían generar un espacio grande entre su territorio y el territorio de Egipto para evitar cualquier ataque posterior que pudiesen hacer. Es decir, una zona defensiva. Quería crearse una zona defensiva. Ok, esa era la negociación o ese era el punto sobre el cual partían justamente los israelíes. Los egipcios, ¿qué cosa querían? Querían recuperar ese territorio porque siempre había sido suyo. Y era un territorio que podía no tener muchas riquezas, pero era un territorio que finalmente le pertenecía a Egipto. Ok, bien, ya se dio cuenta en todo caso de cuál vendría a ser el interés de una parte y el interés de la otra parte. Ojo, intereses, no posiciones. ¿Cuál era el interés de Israel? No sé si lo identifican de lo que les acabo de comentar. Una zona que los proteja. En otras palabras, conservar la paz dentro de su territorio. ¿Cuál era el interés de Egipto? Recuperar el territorio que habían perdido. Entonces, el negociador se pregunta y le dice a los egipcios: ya saben por qué finalmente Israel ha hecho esto. Díganme, si ustedes se comprometen a no atacar a Israel, ¿ustedes, Israel, le devolverían ese territorio? Sí, por supuesto que se lo devolveríamos, pero que se comprometan a no volver a atacarnos.
Ok, ¿qué podemos hacer para que no se vuelvan a atacar? Firmemos un acuerdo de paz. Incluso comenzaron a conversar más allá y hasta llegaron al acuerdo de intercambiar embajadores. Israel no tenía un solo embajador con ninguno de sus vecinos. Y el primero con el que tuvo un embajador, y el único con el que tiene un embajador, es Egipto. Esa negociación fue un éxito. Las tropas israelíes salieron de territorio del Sinaí y las tropas egipcias entraron a lo que vendría a ser en la península del Sinaí y efectivamente cumplieron su promesa. No atacaron en ningún momento, no volvieron a atacar nunca más a lo que vendría a ser el Estado de Israel. Nuevamente, pues entonces, Anwar el-Sadat, el presidente de Egipto en ese momento, recuperó territorio perdido y los israelíes ya habían liberado parte de su frontera. Ya tenían que invertir mucho menos en seguridad dentro de lo que vendría a ser ese territorio, porque mantener el Sinaí no es que fuese rentable para los israelíes, les costaba muchísimo dinero. Entonces, esa es una negociación en la cual ambas partes salen ganando. Israel ahorra dinero, garantiza la paz. Egipto recupera el control del canal de Suez y adicionalmente también recupera lo que vendría a ser su territorio. Esa es una negociación basada en intereses. ¿Por qué? Justamente estamos hablando que entiende de una manera mucho más adecuada lo que vendría a ser la naturaleza humana. ¿Por qué? Un negociador que se basa en intereses trata de comprender el porqué de la acción de lo que vendría a ser la otra parte. Y si la otra parte no está dispuesta a negociar sobre la base de intereses, pues entonces comienza a utilizar herramientas para que ésta razone. ¿Cómo? Utilizando argumentos de carácter objetivo. ¿Me dejo entender de momento? Ok, entonces, puede, como les digo hace un momento, que una de las partes no esté dispuesta a aplicar esta técnica. Sin embargo, existen métodos para desarrollar lo que vendría a ser esta técnica. ¿Dónde se encuentra todo ello? En un libro que está colgado en el aula virtual que se llama Sí de Acuerdo, justamente hecho por el profesor Don Bush, el profesor Fisher de la Universidad de Harvard. Es el libro de negociación justamente de la Escuela de Negociación de Harvard, que se los recomiendo para que lo lean. Está en el aula virtual. Y ahora bien, ya para terminar justamente la sesión de hoy, esta última parte la he hecho corta a propósito justamente porque me imagino van a estar cansados. ¿Cuáles son los 4 principios básicos de lo que vendría a ser la negociación por principios? Los tenemos acá justamente detallados. Primero, basarse en intereses, no basarse en posiciones. Siempre vamos a encontrar un interés común. Y miren qué curioso. Cuando se da esta situación, yo me acuerdo que todas estas cuestiones yo las aprendí, tengo que ser bien sincero, las aprendí en la universidad, cuando yo estaba estudiando justamente el curso de negociaciones dentro de la carrera de Derecho. Lo aprendí ahí. Estaba estudiando para el examen final, desarrollando un caso dentro de lo que vendría a ser este curso, y estaba exactamente que no sabía qué hacer. Pero ¿qué creen que sucede? Junto a mi casa, en ese tiempo, bueno, cuando vivía con mis padres todavía, junto a mi casa, en la parte de atrás, resulta que estaban haciendo una casa nueva. Y un tragaluz que estaban haciendo, justamente daba directo al cuarto de mi papá, al cuarto de mis papás. Ese tragaluz daba directo en esa casa al cuarto de mis papás. Lógicamente, mis padres, algo belicosos por cierto, resulta que no querían finalmente que su privacidad se vea invadida. Como a cualquiera de nosotros efectivamente nos puede pasar, ¿no? No querían que su privacidad se invadiera. Entonces, ¿qué sucedió? Se quejaron ante la municipalidad, comenzaron a mover una serie de cuestiones, se paralizó la construcción, ¿no? ¿Y qué creen que hizo el dueño de esta casa que se estaba construyendo? Una persona bien amable, por cierto. Resulta que un día tocan el timbre, yo abro la puerta, ¿qué tal? Soy el señor fulano de tal, de la construcción de atrás. Ah, qué gusto, señor. Pase, le digo yo, ¿no? Lo hago sentarse en la sala de la casa y me meto pues y le digo, oye papá, ahí está el vecino, ¿no? ¿Qué vecino? El de la construcción. Entonces mi papá me dijo que salió de cuadro, ¿no? Que ha venido a conversar. A ver, vamos a ver qué quiere, ¿no? Entonces sale mi papá, ¿no? Mi papá, muy diplomático, lo saluda, todo, y le dice, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Sí, que mire, yo soy de la construcción, que justamente estoy construyendo mi casa, y parece que usted tiene un problema con mi tragaluz, ¿no? Lo que pasa es que así me han diseñado de acuerdo a lo que vendría a ser el arquitecto lo ha diseñado de esta forma porque el terreno se prestaba para este diseño, ¿no? Sí, pero usted tiene que comprender que eso también está afectando mi intimidad y también afecta a la suya, le dice pues mi papá. Y entonces comienzo a verlos en ese momento, ¿y qué creen? Se me prende el foco en ese momento. Esto es lo que estaba buscando. Creo que Dios me colocó lo que vendría a ser esa negociación. Me lo colocó ahí, ¿no?
Y entonces yo lo único que tuve que hacer fue empujar la pelota para meter el gol. ¿Qué pasó? Me senté entre ellos dos. Bueno, ambos están de acuerdo que esto entonces afecta su privacidad. Papá, la municipalidad o el arquitecto le ha dicho que tiene que hacer de esta manera lo que vendría a ser la construcción, ¿no? Sí, ok. ¿Ambos quieren tener privacidad? Sí, efectivamente. Ok, nos fuimos a la parte de atrás, nos fuimos al patio trasero de la casa, ¿no? Comenzamos a ver ese tema. Dígame, ¿usted está dispuesto a invertir un poco más en privacidad? Le dije yo. Sí, por supuesto que sí, no hay ningún problema, decía la otra persona. ¿Qué tal entonces si pone bloques de vidrio dentro de esta zona para que no se pierda la luz y usted pueda conservar su privacidad y mi padre conserva la suya? Pero eso es muy caro, me dice él, ¿no? Y efectivamente, poner bloques de cemento, bloques de vidrio, los bloques de vidrio, ustedes los conocen, ¿no? Era caro, era realmente caro, iba a costar mucho más. Pero resulta que actualmente existen unas paredes de drywall, ¿no?, que permiten que pase la luz, pero no dejan que se vea al otro lado. Entonces, al final esa fue la solución. Eso fue mucho más barato. Los dos se pusieron de acuerdo. Y es más, en ese momento, y yo también ya lo hice con esas otras intenciones, hasta les propuse que vayamos a un centro de conciliación para firmar la conciliación y lo aceptaron. Lo terminaron aceptando. Porque, bueno, una conciliación tampoco que sea tan costosa, ¿no? Y efectivamente así fue el acuerdo, efectivamente así se hizo en ese momento, y los dos terminaron siendo muy buenos amigos, por cierto, hasta que, bueno, mis papás se mudaron de esa casa también, ¿no? Y al final, miren, qué curioso, ¿no? Mis papás vendieron esa casa se la trajeron abajo, construyeron un edificio, y al final el vecino terminó perdiendo absolutamente su privacidad, porque el del edificio sí no quiso hacer eso, ¿no? O sea, lo irónico del tema, porque claro, una cosa es una casa de 2 pisos y otra cosa es un edificio de 5 pisos. Esa protección que había puesto bastaba para 2 pisos, pero no para 5 pisos. Pero en fin, eso ya es otra historia. Pero ven cómo incluso dentro de la vida diaria podemos encontrar intereses comunes dentro de lo que vendría a ser una negociación. Entonces, por ahí viene el tema. Siempre nos basamos en intereses, no en posiciones. Una posición de mi papá, ¿cuál hubiera sido? Deja de construir eso y no voy a dejar de que lo sigas construyendo y voy a seguir quejándome ante la municipalidad. Ah, sí, pues entonces vas a ver quién soy yo, le iba a decir la otra persona, e iba a comenzar a malograrse una relación que parecía estaba comenzando a ser interesante, ¿no? Pero bueno, en fin, la importancia de negociar sobre intereses y no posiciones. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Ok. Otro tema. Separemos a las personas del problema no personificando la discusión. Algo que es muy común en este tipo de situaciones, algo que es muy común en una discusión. La personificación de lo que vendría a ser el tema de la discusión. Les voy a contar otra experiencia personal. ¿Se acuerdan del baguazo, no? El baguazo, ya, ok. El baguazo genera sentimientos encontrados en mí por una razón muy sencilla. Justo ese día nace mi hijo, ¿no? Justo ese día. Entonces ese día yo estaba realmente muy contento. Pero después me enteré en las noticias de que habían muerto más de 30 personas, 20 policías, 10 nativos, etc., ¿no? Una cosa realmente terrible. Bueno. En el Instituto de Estudios Socialcristianos hicimos un foro socialcristiano justamente sobre el baguazo e invitamos a 3 especialistas, ¿no? Una persona que había estado directamente ahí, que tenía una visión bien crítica de lo que había pasado en el baguazo, no solamente del lado de la policía, sino también del lado de los nativos, y había un antropólogo ahí que su nombre ya no viene a consideración. ¿Qué creen que dijo este antropólogo? No podemos culpar ni podemos condenar a las personas que han matado a los policías porque esa es su cultura. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? O sea, está justificado que ellos maten porque así es su cultura, ¿no? No, pues una persona que defiende la vida y la dignidad de la persona humana no puede aceptar esas respuestas. Entonces yo levanto la mano y le digo, discúlpeme, pero yo no puedo estar de acuerdo con lo que usted está diciendo. Está efectivamente creando ciudadanos de primera y de segunda clase, y los ciudadanos de primera clase tienen derecho entonces a matar a otras personas. Es realmente poco lógico lo que está diciendo. Él terminó argumentando que teníamos que entender lo que era entrar a la zona de estas personas, pero yo le dije, sí, todo lo que quiera, puedo estar de acuerdo, pero no me puede usted decir de que una muerte sea justificada. Entonces justifiquemos también la pena de muerte, ¿no? Le dije yo en ese momento. Comenzó a perder los papeles esta persona y seguía argumentando al respecto. Otra persona me comenzó a suceder también en ese momento. ¿Y qué creen que sucedió en ese momento después de él? Comenzó esta persona a descalificarnos personalmente. ¿Qué significa cuando en una discusión una persona los comienza a descalificar personalmente? Bueno, en realidad siéntanse bien porque eso alimenta su ego, ganaron la discusión,
¿no? Pero ¿qué significa ello? Que la otra parte no tiene argumentos. La otra parte se va a sentir ofendida y se va a romper inmediatamente la conversación. Y efectivamente, esta otra persona y yo, la que también comenzó a intervenir, nos paramos del foro, nos levantamos, y es más, cuando yo salía y el otro seguía con insultos, yo simplemente volteé la cara y le dije, ¿sabes qué? De la católica tenías que ser, de la Universidad Católica de Lima, ¿no? Que bueno, de católica cada vez tiene menos. Pero en fin, la cosa es que finalmente se malogró completamente lo que vendría a ser una discusión, un foro de discusión, un foro en el cual teníamos que llegar a conclusiones interesantes, se malogró por una descalificación personal. Entonces, eso no puede ser. Eso es lo que se conoce en términos coloquiales, pisar el palito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un tema que siempre tenemos que hacer cuando hacemos una negociación es separar a las personas del problema, no personificando la discusión. Y cuando es un tercero el que finalmente se encarga de lo que vendría a ser esta negociación, pues cuando se da cuenta que se dan este tipo de descalificaciones, lo primero que tiene que hacer es volver a poner paños fríos a la discusión. Señor, no vayamos al lado personal porque ese tema no es el que está en discusión. Vayamos al tema directo, ¿no? Una forma de resolver conflictos, una forma muy adecuada. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok. Ahora bien, debemos desarrollar diversas alternativas y opciones para buscar una alternativa que satisfaga a las dos partes. Nuevamente voy al ejemplo de lo que vendría a ser mi padre y el vecino. Los bloques de vidrio satisfacían a mi papá, pero no a la otra parte, por una razón muy sencilla. Muy caro, ¿no? Muy caro. Entonces, la plancha esta de drywall era una opción mucho más barata. Sí satisfacía a mi padre y también satisfacía el interés de la otra parte. Esa ya es otra alternativa. Si esa no resultaba, buscábamos entonces otras alternativas. Y así sucesivamente. Tenemos que buscar alternativas, pero para buscar alternativas tenemos que comprometer a ambas partes que comiencen a buscar alternativas conjuntamente. En otras palabras, un negociador, para poder llegar a este punto, ya tiene que haber desarrollado algo entre las dos partes. Empatía. ¿Cómo se desarrolla la empatía? Lograr de que una persona se ponga en el lugar de la otra. Entonces, mira, yo me pongo en tu posición. Cuando yo estoy en negociaciones siempre lo digo también de esta forma. Yo me pongo en tu lugar, yo me pongo en tu posición. No interpreten la palabra posición en este caso de acuerdo a lo que vimos en la primera parte. Pero bueno, para no generar confusiones, me pongo en tu lugar. Entiendo que tienes tal presión, tienes tal presión, tienes tal presión. Sin embargo, tú también ponte en mi lugar. Mira cómo finalmente yo tengo que reaccionar ante esta situación. Y eso finalmente, aunque no lo crean, así como el insulto indispone a las personas, esta empatía comienza más bien a derrumbar lo que vendrían a ser muros que hay entre las dos personas. Son dos formas para justamente comenzar a desarrollar diversas alternativas y opciones para llegar a lo que vendría a ser una solución que satisfaga finalmente a todas las partes. ¿Me dejo entender? Y por último, insistir en basarnos en criterios objetivos. Si en esta de la indemnización que les conté, comenzaba con el ya, por favor, dame un poco más. Ok, la otra parte me va a decir, ok, ¿cómo? ¿En qué me lo fundamentas? ¿Por qué te tengo que dar más? Había que mostrar por qué había que dar más en ese caso, ¿no? Entonces, un tema que es muy importante es dejar la subjetividad de lado en un momento de una negociación. Siempre tenemos que basarnos en criterios objetivos. Más de uno en estos momentos debe estar diciendo, pero profesor, eso no es tan fácil. ¿Acaso les estoy diciendo que es fácil? No es fácil. Es realmente complicado. ¿Pero qué implica? La persona que inicie la negociación tiene que tener la suficiente capacidad para entender qué es lo que piensan las dos partes que se encuentran en ese momento en conflicto. ¿Cómo? Buscando información. Comenzando a hacer preguntas, ¿por qué estás reaccionando de esta manera? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Por qué finalmente hemos llegado a este punto? Etcétera. Comenzar a preguntar, comenzar a averiguar. Así uno llega a lo que vendría a ser una conclusión y de ahí podemos comenzar a negociar sobre la base de principios y sobre la base de intereses. ¿Por qué? Posiciones siempre van a ser antagónicas. Intereses, ahí sí podemos encontrar un punto en común. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una negociación triste que se puede dar, ¿no? El tema de una pareja que se está divorciando, ¿quién se queda con los niños? Lamentablemente, una situación triste que lamentablemente se da de manera mucho más común que la que uno piensa, ¿no? Yo conozco este caso porque justamente una pareja de amigos estuvieron en una situación de ese tipo. Claro, uno de ellos lamentablemente dejó de ser amigo mío, ¿no? Por todo el tema personal que hubo ahí de momento. No tengo yo nada que ver lógicamente en esa cuestión, ¿no? Pero un tema que pasó acá era que ellos tenían 2 hijos y tanto él como ella querían la custodia de los hijos.
Eso fue realmente bien complicado. Un compañero de promoción, que es justamente conciliador, le dije para que vea ese caso, ¿no? Oye, este caso, ¿estarás en condiciones de verlo? Y él me dijo, mira, yo trabajo con psicólogos también este tipo de cuestiones. Así que mándamelos y vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Y efectivamente, lo terminaron resolviendo. Hubo al final una cuestión compartida. Nunca me comentó exactamente qué técnicas utilizó, pero definitivamente la cosa iba por la empatía. Lograr una empatía nuevamente entre los dos. Hacer notar a las dos personas, me imagino yo, que finalmente uno no sería padre si es que finalmente el otro no hubiera también estado dentro de esa relación, ¿no? Que lo mejor que tenían eran los niños, que no los terminen afectando. Me imagino que debe haber ido por ese lado lo que vendría a ser la negociación. La cosa es que lograron una custodia compartida. Valgan verdades, estos dos nunca se volvieron a llevar bien, pero por lo menos tuvieron una relación diplomática, ¿no? Entonces, incluso en las situaciones más difíciles podemos encontrar cuestiones o intereses comunes. Siempre vamos a encontrar eso. Claro, si nos encontramos ante una persona terca, absolutamente terca, que ya no entiende razones, bueno, pues ya estamos hablando que por lo menos si la negociación no sirvió para llegar a un acuerdo, por lo menos desnuda completamente lo que vendrían a ser las intenciones de la otra parte, ¿no? Y eso le comienza a restar legitimidad. Y por último, y en términos de estrategia jurídica, nos permite entrar en lo que vendrían a ser otro tipo de ámbitos, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta respecto a este tema? ¿Ninguna? ¿Todo claro de momento? No he entrado en mucha profundidad porque ya después de empezar a las 9 de la mañana y terminar a las 6 de la tarde, deben estar cansados, ¿no? Pero si les digo, ya en el aula virtual ya está colgado el libro, ¿no? La lectura. Sí. Sobre este tema. Ya, ok. Lean ese libro, es muy bueno realmente. Léanlo, discútanlo entre ustedes incluso, y vean cómo se puede aplicar dentro de lo que vendría a ser su ambiente. Es sumamente interesante este libro de la Escuela de Negociación de Harvard. Y lógicamente, si lo aplicamos conjuntamente con criterios de resolución de conflictos, de entender bien un conflicto, cuestiones de carácter moral y ético que nos da también la doctrina social de la Iglesia, creo que tenemos suficientes armas como para de alguna manera lograr resolver o de alguna manera coayudar para la resolución adecuada de los conflictos. Bien, si no hay preguntas, entonces les agradezco mucho su tiempo. Mi voz les agradece terminar también esto porque ya me quedé sin garganta. Pero en fin, muchas gracias por su tiempo, espero que les haya sido de mucho provecho y encantado en cualquier momento de volver a